A partir de este momento, caminaremos juntos por nuestro pueblo y sus colonias. Entrevistas, historias de vida y toda la actualidad de Ruiz de Montoya. Acompáñenos a recorrer y conocer nuestro municipio. Bienvenidos a Nuestras Raíces y la Actualidad. Bienvenidos a una edición más de Nuestras Raíces y la Actualidad, transitando los caminos de Ruiz de Montoya y también las historias. Queremos agradecer muchísimo, en este caso, a descendientes de la familia Mart, que tienen su historia también en nuestro pueblo, y de eso justamente vamos a charlar un poquito de anécdotas. Bueno, don Mart fue intendente también de Ruiz de Montoya, y de todas estas cuestiones queremos charlar con nuestras invitadas del día de hoy. Le agradecemos muchísimo que nos hayan recibido en su casa. Gracias por las flores, que es algo típico también, ¿no? Las flores que siempre adornaron y decoraron las mesas y los espacios, ¿no?, de nuestra casa. Estamos con Olga y con María Alba. Sí, así es. Sí. Así es. Lo que por ahí queremos preguntar de entrada es la historia familiar, cómo la familia Mart llegó, cómo llega la familia a Ruiz de Montoya. Mi abuelo vino de Austria, era agrimensor, y en el año 38 estuvo acá en la zona haciendo trabajos de agrimensura, sí, que hacían agrimensura desde el río Paraná. Tenían un contrato hasta Campo Viera, por ahí era la zona que le tocaba a él, Santa María, Campo Viera, Concepción. Todo eso él hizo trabajos de agrimensura. Más o menos, ese fue el tema por el que vino. Por el que vino acá, sí. Porque él en realidad vino al Brasil, pero se ve que hubo un contrato o una solicitud, una cosa que vino a la Argentina. Sí. Bueno, y en ese entonces vino mi papá, que era jovencito, y era que trabajaba con su papá en agrimensura. Y bueno, ahí comenzó. Entonces después, cuando estuvo en Campo Viera, le conoció a mi mamá, y a los 22 años de él se casó con mi mamá, y se fueron a vivir a Iguazú, primero al Brasil, después a Foz, y de ahí volvieron a Iguazú, donde en Iguazú él trabajó en los talleres de aeropuerto. Él estudió en una técnica. Ahí nacieron 4 hermanos en Iguazú, Luis, Julián, Margarita y Sonia. Después se mudó a Concepción de la Sierra, a Santa María, porque tuvieron otro emprendimiento ahí con mi tía, y también estuvo el abuelo, ahí tuvo otros trabajos de agrimensura. Entonces ahí en Santa María nació Carlos Bruno, mi hermano. En ese entonces, después fueron a Concepción de la Sierra, donde nací yo, de Concepción de la Sierra, y ahí tuvimos un percance porque se nos quemó la casa, todo. Entonces ahí fue motivo por el cual vinimos a esta zona. Mi papá conocía la zona. Ya había recorrido. Ya recorrió, sí, conocía las personas. Entonces vinimos a Ruiz de Montoya, a la casa de don Paulo Wittmer. Don Paulo tenía carpintería, y entonces ahí ellos tenían un emprendimiento que hicieron los lavarropas. De eso por ahí yo escuché hablar, sí. Y cuando uno dice, bueno, hicieron lavarropas, uno, si se remonta a la época, era ir al arroyo con el cepillo bastante casero, o los Marlo, que por ahí nos cuentan. Y eso me llamó mucho la atención, porque hicieron un lavarropas. Sí, de madera y chapa. Y adentro era un cilindro, como el lavarropa de hoy, pero todo de madera. Y bueno, tuvieron, lo que pasa que no había mucha gente
que podía comprar, porque esos lavarropas funcionaban tenías que tener un tractor que hacían con una polea para mover, o un motor grande como teníamos en casa después, ¿viste? Claro, pero para la época era algo súper novedoso, imagínense. Sí. Y bueno, se ve que no tuvo mucho auge por ahí. ¿viste? Entonces tuvo que buscar otra salida laboral. Entonces fue donde trabajó con don Alberto Nobs. Que ya estaba en la zona. Zona, sí. Don Alberto Nobs, que tenía un camión y transportaban el TUM, que estaba también en auge, y a Santo Pipo, a la Tungoil. Cuando secado ya, porque había un galpón para secar. Y bueno, ahí mi papá trabajó con él, y cuando don Alberto terminó su casa en Capio Viciño, él le vendió la casa a papá con el terreno. Entonces nosotros nos mudamos ahí, donde pasamos toda nuestra niñez, la escuela, todo, el estudio. Es decir, ahí por esas casualidades noto que vino por un trabajo específico que era la agrimensura. El abuelo le pasó estos conocimientos al papá. Ya pasaron por varios lugares de la provincia y finalmente hicieron, ¿cómo se dice? Aterrizaron en Ruiz de Montoya. En Ruiz de Montoya. Sí. Y ahí le pregunto a su hermana también, que hoy nos comentaba un poquito de la niñez, como comentaba Olga, ¿qué recuerda por ahí del vecindario? ¿Cómo era esa niñez, los vecinos? ¿Recuerdos que por ahí tenga de una imagen visual de Ruiz de Montoya en esa época? Bueno, la niñez en Ruiz de Montoya era muy tranquila, muy linda, disfrutábamos mucho, con casi todos los hijos de los vecinos eran conocidos, compañeros de escuela, más los vecinos que estaban cerca. Después, cuando ya nos tocó la secundaria, que teníamos que madrugar para caminar hasta el colegio, a Línea Cuchilla. Y por ahí mamá nos acompañaba cuando había mucha oscuridad. Primero yo iba con Olga, después Olga empezó a trabajar, así que yo fui ya sola. Después me acompañaba Celia, ya, ¿viste? ¿Cuántos hermanos fueron en total? 10. 10. Ah, eran muchos. Sí. 10 hermanos, sí, pero los más grandes ya, ¿viste? Sonia, por ejemplo, estudió en el Santa María, y Lita estuvo en un colegio en Roca, entonces los más grandes, ¿no? Luis en el Gentilini, el mayor. Así que nosotros los más chicos ahí era cómodo seguir en el Línea Cuchilla. Sonia siguió en Puerto Rico también el magisterio, y Celia estudió en Capiobí, vino acá porque no le gustaba agronomía. A mí me gustaba todas esas cosas, así que caminé los 6 años de mañana y de tarde. Y lo más lindo era que no había problema en que una persona paraba, nos llevaba, subíamos en un tractor, si pasaba un amigo en bicicleta con un portaequipaje nos llevaba. Qué linda época. ¿Qué nombres recuerda? ¿Qué gente por ahí se acuerda? Y yo recuerdo mucho a Lucía, a Ernesto, a Carlito Fischer, que venía mucho a casa a escuchar música. Venían a casa por los tocadiscos, mi hermano que traía muchos discos de Buenos Aires, así que bailábamos Palito Ortega con todas esas cosas, ¿viste? Y los chicos de Studer, Consuelo, las chicas de Folman, después Marta, que caminaba conmigo, Marta Cardoso, que caminaba conmigo los 6 años de secundario. Y bueno, teníamos amigos, la enfermera, por ejemplo, Martita Revinski. Era una infancia muy linda. Si pasaba un amigo de papá con un tractor o con un auto, don Paulino, don Billy Scheller, los hijos de don Billy que venían siempre a casa, Barbian, Buri, los chicos de Buri, la Rita, Schauser, un montón, infinidad, los Zimmerman, que bueno, ellos siempre estuvieron en casa
compartiendo lecturas, revistas. Me acuerdo mucho de don Nelson Winter, que era mi padrino. Él, si me veía caminando, él paraba el colectivo y me llevaba. Nunca preguntó si yo tenía plata. ¿Cómo se llamaba el colectivo? ¿Pasaba ya un colectivo en esa época? El San Francisco, que iba a la madrugada de Puerto Rico a 25 de mayo. Hacía como entonces un directo. Iba siempre en contra, ¿viste? No iba a nuestro horario de colegio. Sí. Pero don Winter sí salía a Puerto Rico a la mañana y ahí llevaba todo. Y a la vuelta, él no tenía problema de traer diarios, de traer revistas, de traer remedios. Nunca dijo no, si alguien le pasaba un papelito le decía tráeme de Puerto Rico tal cosa. Era como hoy decimos la gauchada. Eso era en Ruiz de Montoya. Y don Arturo Gesser, ni hablar, que él paraba iba Lucía con nosotros al colegio, así que si llovía él ya directamente paraba frente a casa y esperaba. Bueno, estaban todos ahí cerca también, todo el vecindario. Yo me imagino el camino de tierra, me imagino por ahí Tun que había en la época, me imagino, bueno, ahí había un aserradero también, así que me imagino que habrán jugado mucho por esos lugares. Sí. Y dentro de lo que es la parte de información y de novedades que se dan en el ámbito de Ruiz de Montosa, hemos tenido la visita de dos señoritas que llegaron al pueblo por un motivo y por eso queremos charlar también con ellas, agradecer a Mari Fran, que es directora del CAP Centro, y dentro de ese contexto relacionado también al ámbito de la salud, ver los intercambios que se dan, qué podemos aprender en este ida y vuelta. Así que bienvenidos y acompáñenos. Saludamos a las señoritas, se presentan también. Hola, yo soy Alba, soy enfermera que vengo de España. Un gusto. ¿Y vos? Hola, yo soy Clara Caballero y estoy haciendo también la residencia en las Islas Canarias actualmente. Y nada, venimos con Alba aquí a Argentina a conocer un poco. A conocer un poquito. Clara y yo estamos haciendo una especialidad en España, somos enfermeras ya recibidas y nos estamos especializando en enfermería familiar y comunitaria. Y entonces esta formación dura aproximadamente unos 2 años y en estos 2 años podemos hacer un mes en un servicio, tanto dentro de España como fuera, que nos pueda aportar algo diferente a lo que nos ofrece la formación. Y las dos nos llamaba la atención ir al extranjero y poder conocer, queríamos ir específicamente a Sudamérica y poder conocer otras formas de trabajar. Clara tenía una compañera o un compañero, no recuerdo, que había tenido contacto con Lidia Caballero, que es una doctora de Posadas, que ella se encargaba de estos intercambios con médicos y enfermeros. La verdad que para nosotros ir a las comunidades aborígenes fue como lo que más nos ha gustado, porque es otra forma completamente de trabajar diferente allí a la nuestra, porque allí no existen comunidades aborígenes. Pues hemos tenido la oportunidad, como ha dicho Clara, de estar con la bioquímica, haciendo extracciones de sangre, que allí es enfermería quien lo hace. Después hemos estado con las enfermeras aquí también del CAPS, hemos visto también cómo trabaja la pediatra en la consulta, cómo trabajan los médicos. La verdad que hemos podido ver todo lo que se hace en el CAPS. Pero también queríamos conocer la figura del agente sanitario, porque en España esa figura la tenemos nosotras, las enfermeras. Entonces queríamos conocer cómo trabajaban aquí y hemos conocido tanto a los Yoruba como a los Mbia. Y ha sido toda una experiencia, nos ha gustado muchísimo, hemos aprendido mucho de ellos y también hemos querido transmitirle un poco lo que hacemos las enfermeras allí en esa parte de comunitaria. La verdad que ha sido todo algo nuevo, pero algo lindo. Sí, nosotras ahora volvemos y terminamos la residencia en julio. Entonces en julio seremos especialistas en enfermería familiar y comunitaria y a partir de aquí es un poco buscarse la vida, porque en España todavía no está reconocida esta especialidad en todas las comunidades autónomas. Entonces depende un poco de dónde queramos trabajar.
vamos a tener que buscar recursos. Sí, para nosotros la verdad que fue una experiencia y está siendo una experiencia importante. Importante, como decís vos, porque es la primera vez que en Ruiz de Montoya se recibe a 2 enfermeras universitarias que vienen a hacer el intercambio de otro país. Entonces, cuando me plantean esto, le dije que iba a pensarlo, que lo iba a dialogar con el equipo de salud y que lo iba a hablar con la gestión municipal, porque la verdad que estas decisiones no son decisiones fáciles de tomar, y la verdad que me sentí muy bien después de hablar con Víctor, porque fue lo primero que me dijo: excelente, Mari, es una experiencia para nosotros como municipio, va a ser una experiencia importante para el equipo de salud, es una experiencia y es algo innovador el tema de conocer esto, de que en España las enfermeras hacen una especialidad. Acá nosotros en la medicina de la Argentina tenemos a los médicos que hacen la especialidad, así sea de pediatría, cardiología, medicina familiar y comunitaria, que es lo que nosotros tenemos también acá, profesionales en el CAP, médicos clínicos, y ellas allá hacen la especialidad en algo que les gusta, y que ellas hayan elegido hacer la especialidad en enfermería familiar y comunitaria y vengan a interactuar con nosotros acá, es algo lindo de saber, es algo bueno de saber y valorar mucho, porque nuestra visión es trabajar con la atención primaria, y al hacer la enfermería comunitaria ellos hacen mucho, nos cuentan todo el tiempo la experiencia de eso, de la enseñanza y de la promoción, la prevención, el cuidado, para no llegar a la enfermedad. Bueno, y seguimos acompañándolos a través de la pantalla de Canal 3 con estas historias muy lindas. Hablamos de la llegada de la familia Marta, hablamos un poquito de la infancia. Y ahora me interesa porque en Ruiz de Montoya hasta el día de hoy uno dice, ¿qué se acuerdan de Don Marta? Y bueno, empiezan a acordarse de un montón de anécdotas. Pero Olga, específicamente de muy jovencita, trabajaste en la municipalidad también. Sí. Contanos un poquito de esa experiencia, porque eras súper joven y ya estabas a cargo con muchas responsabilidades ahí dentro. Sí, comencé a trabajar con 19 años. Entré a hacer una suplencia porque hubo una vacante y ya me quedé para siempre. Así que entré cuando era intendente don Francisco Zimmerman. Y ¿qué año era? En el 70. En el 70. En el 70, enero del 70 entré a trabajar. Un martes 13 de enero. Fue de suerte. Suerte fue. Sí, y ahí estaba el tesorero y bueno, y la secretaria auxiliar o administrativa, era en la época que era su rol. Que era lo mío, sí. Y bueno, y sí, ahí empecé a trabajar, en realidad hice mi escuela dentro del trabajo, porque ahí fui aprendiendo cosas y me sentaba a escribir a máquina, a aprender sola. ¿Aprendió sola todo? Sí, me conseguí un programa donde me mostraba todo y bueno, ahí comencé a practicar en las horas libres, ¿viste? Hasta que... A la perfección. Sí. Y otra de las cosas era, no habían máquinas, era todo cálculos mentales, ¿viste? Todo todo lo que era la contabilidad, sí, toda la contabilidad, sueldos también. Todo, sueldo, planilla, era todo a mano en la cabeza, sí, porque no habían máquinas. Después, con el tiempo, salieron las maquinitas de sumar, que era con una manijita así. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, con esa, eso fue una gran cosa, ¿viste? Porque entonces sumabas con eso y era más rápido, sí. ¿Cómo fue avanzando la tecnología? Sí. Después, bueno, las planillas se hacían todo con máquinas de escribir, pero había que hacer primero, después pasar en limpio. Los libros eran todo a mano. En el 73 mi papá fue candidato. ¿Habían otros candidatos más? Sí, habían, sí.
Y bueno, ganó mi papá, así que asumió la intendencia. Seguí trabajando con él. Mi papá era el intendente, estaba Ivo Tej, que era concejal, Julio Puentes era un concejal del partido de mi papá. Muy recordado también, don Julio. Don Julio, sí. Y Fernando Studer y Germán Polman, que eran de la otra línea. Y bueno, se siguió trabajando, re bien, todo era... Un grupo como armónico. Sí. Siempre tratando de que Ruiz de Montoya avance. Sí, que avance, sí, siempre buscando de crecer, vamos a decir, sí. En el gobierno de facto se compró un tractor con pala mecánica, eso ya se compró en el gobierno cuando estaba don Francisco. ¿Fue la primera máquina? Sí, la primera máquina, sí. ¿Era toda una novedad entonces? En realidad no fue la primera máquina, porque nosotros teníamos un consorcio, que era un consorcio de Ruiz de Montoya, Capioví y Leoni. Capioví y Ruiz de Montoya tenían el 40% y Leoni el 20%. Y ahí se compró una motoniveladora que era una Volvo. Esa trabajaba en esa forma trabajaba ¿Con en los eso? municipios. Sí, 40% acá, 40% Ruiz de Montoya y 20% Leoni. Y al que le tocaba, el tiempo que le tocaba, ese tenía que hacer la contabilidad, al llevar los papeles de ese consorcio, ¿viste? Así que eso también era un trabajo. Sí, un trabajo, sí. Y bueno, ahí se siguió hasta el 76, donde hubo otra vez un golpe de Estado. ¿Y ahí? Los intendentes de Ruiz de Montoya, de León y Capioví quedaron los mismos. Ellos siguieron siendo intendentes de su municipio. Sí, de su municipio, pero con el gobierno militar otra vez. Sí, sí. Y bueno, ahí se trabajó hasta el 79, todo bien, ni un drama. Seguíamos con nuestro consorcio, todo bien. Y ahí el gobierno militar fusionó las municipalidades. Capioví querían llevar todo a Puerto Rico. Capioví, Ruiz de Montoya, León y todo a Puerto Rico. Entonces los tres se juntaron, los intendentes, y fueron a Posada, ¿viste? A pedir que queden esos tres juntos, que no vayamos a Puerto Rico porque iba a ser muy grande y, ¿viste? Íbamos a quedar un poco... O sea, el cambio hubiese sido brusco. El rol de ellos en ese momento fue muy importante. Muy importante, sí. Y bueno, consiguieron de que quedemos en Capioví, y Capioví fue la central, y entonces quedó, pero ahí ya no quedaron de intendente. Ahí le nombraron a Clemente Strider. Clemente acá, que era el secretario de gobierno, el secretario tesorero, asumió a intendente, y el secretario de tesorero de Ruiz de Montoya vino de tesorero a Capioví, que era Carlos Pérez, ¿viste? En ese entonces. Y bueno, y vinimos todos a Capioví, ¿viste? Y bueno, yo tuve la suerte porque ya estaba radicada acá, ya tenía mi casa, ya formé mi familia. ¿Y siguió trabajando? Y seguí trabajando porque vino Chocho y me dijo que sí, yo quería, que yo podía seguir porque yo estaba ya en la contabilidad. Te cuento que desde que comencé a trabajar yo hice la contabilidad, hice siempre las liquidaciones, sueldo, toda esa parte siempre hice, ¿viste? Yo noto mucho que un poco heredaron los hijos todo lo que tiene que ver como con la matemática, como que esa parte no. Porque si vamos al inicio de la nota, que ustedes mencionaron a su papá con la agrimensura y bueno, él aprendió del abuelo y como que también seguramente habrá sido estricto el tema. Nos inculcaba, nos controlaba. Lo principal para él, mirar los boletines, era matemática. ¿Sí? Sí, siempre. Eso era lo principal. Geografía, matemáticas, esas cosas. Nos hacía en casa cálculos mentales, las tablas teníamos que saber porque eso era sagrado. Nos tomaba siempre, eso era... Tiki-taki la matemática. Bueno, pero le sirvió muchísimo. Eso nos sirvió, porque él siempre decía que historia y geografía, eso hay que leer mucho. Y ¿viste? Es distinto, ¿viste? Matemática, física, química, esas cosas hay que
saber. Hay que estudiar. Y les gustó, quedó arraigado. Sí, y en la parte de agrimensura, él trabajó mucho con eso. ¿Qué recuerdan? Él, bueno, se iba seguramente al monte, a los lotes, un poquito cómo era esa parte. Sí, se iba al monte, a veces una semana, depende de dónde era. Llevaba su ollita para cocinar, campamento. Y el aparato del teodolito. Sí, el teodolito llevaba. Sagrado. Juntos, ese él llevaba siempre, porque ese, si vos golpeabas por ahí podía desconfigurar ¿viste? Entonces él siempre carreaba eso. Eso habrá sido como milimétrico. Sí. Así es. Sí, bueno, y ahí abriendo todo, trabajando para la compañía, para el municipio, para ubicar a la gente que seguía llegando también. Sí, o la gente que venía a pedirle el trabajo, porque un loteo tenía que hacer, para hacer un título había que hacer la mensura, si no podés hacer un título, o por ahí uno quería separar o dividir una chacra, una propiedad, tenía que... Todos esos trabajos... Pero no solo en Ruiz de Montoya. No, él hacía en iba todas las zonas. Desde San Alberto, Garuapé, Puerto Rico, hasta León, Pirú, todas las zonas. Después yo me acuerdo que él hizo un trazado para la luz eléctrica y la ruta asfaltada. Él trabajó en esa parte. Él hizo el estudio del asfalto, para el asfalto de Ruiz de Montoya a Capiobí. Él hizo en 2 oportunidades completo, con todos los niveles, con todo el trazado. Eso quedó carpeta completa. Yo me acuerdo porque le ayudé con los cálculos. Yo estudiaba matemática en esa época, hice la facultad. Interesados por la movida de las colonias de vacaciones en el pueblo, estamos aquí en el Salón Gervasio Acosta, en el predio circundante, en compañía de la profesora Silvia Jungblut. Bueno, en el programa Mitaí Recreativo tenemos la categoría de 6 a 12 años, que ellos están los lunes y miércoles en el predio de Gabriel Colazo. Hacen la parte deportiva, digamos, y la parte acuática. Somos 3 profesores a cargo, el profesor Gabriel, Marcelo y yo. Acá los días viernes tenemos con los chicos que tienen de 13 a 16 años. Es interesante porque este proyecto está encarado por la Subsecretaría de Educación, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el nexo que tienen que tener los chicos, que mantener los chicos con la escuela tradicional. Claro, este programa le sigue al programa que se llamaba anteriormente Volví a la Escuela. La idea es primero conocer los conocimientos previos que tienen los alumnos y después también ver si alguno tiene alguna dificultad, si no, cómo les fue años anteriores, si este año van a asistir a la escuela, si no, si faltaron mucho y indagar sobre esos temas. Tuvimos la iniciativa tomamos la posta, ¿no es cierto?, de organizar la colonia de vacaciones, en este caso con actividades de natación específicamente, a cargo del profesor Marcelo Ortiz, en las instalaciones del Salón San Rafael de nuestro vecino Gabriel Colazo. Ese contrato que se hizo para la colonia de vacaciones continúa, también se usa ese mismo espacio en otro horario para el programa Mitaí Recreativo, y es ahí donde directamente está involucrada la municipalidad con la contratación y el alquiler de ese espacio, de esa pileta, y también los días lunes, miércoles y viernes que funciona el programa, la municipalidad hace el traslado de los niños de Ruta 7 y del barrio Los Teales.
Entonces los niños también que están un poco más alejados del centro del pueblo, ¿no es cierto?, aquí de la zona centro de Ruiz de Montoya, pueden también participar de este programa. Ruiz de Montoya tuvo esta gran oportunidad, ¿no es cierto?, de recibir la oferta de este programa Mitaí Recreativo, que es justamente una continuidad para que los chicos tengan ese contacto con los profesores, para que en las vacaciones los docentes que trabajan en este programa puedan tener contacto con los chicos y así dar una continuidad pedagógica para el retorno a la escuela que va a ser ahora en marzo, ¿no es cierto? Y bueno, este programa Mitaí Recreativo vino por medio de la concejal Claudia Teixeira, que también agradecemos. Ella está en comunicación siempre con la subsecretaria Cielo Linares y por ese intermedio nos llegó este programa. Y hay 3 profesores trabajando con los chicos, ¿no es cierto? El programa abarca niños de 6 años hasta 16 años, que es la edad escolar, ¿no es cierto?, de primaria y secundaria. Así que bueno, Ruiz de Montoya recibió este programa con gran gusto. Estamos trabajando actualmente con alrededor de 45 chicos en esta colonia de Mitaí Recreativo. Bueno, y en esa época todo, yo me imagino, camino de tierra todavía, Sí, todo el tema de la lluvia, el barro. No había tosca, no había nada. Hoy en día se coloca tosca en todos los caminos que son difíciles de transitar, a eso no había. En épocas de lluvia habían pantanos por todos lados. Era una diversión la época de la lluvia, sí. Frente a casa salíamos a mirar y cómo la gente ayudaba con los tractores a subir esa subidita ahí, esa curva. Que sigue estando Sí, casi igual. Casi igual. Sí. Continuamos con nuestras raíces y la actualidad, andando las calles de Ruiz de Montoya en esta parte de la historia con la familia Mart. Y luego de todo lo que fue el proceso de llegada, de lo que nos contaron de la historia un poco de vida de Don Mart, que lo recordamos con mucho cariño, ustedes los hijos también, en honor y en nombre de todos los hermanos, porque son muchos, algunos que no están, pero es bueno recordarlos también. Como para ir englobando, yo sé que en la zona habían personas que cumplían roles como que importantes, y se menciona y estaba cerca Margarita Fischer. Por ahí, ¿qué recuerda María Alba de ella? De Margarita recuerdo como una persona muy trabajadora, y llevaba su hierba hasta mineral con una carreta de bueyes. Le acompañamos algunas veces arriba de los raídos para hacerle compañía. Ella vendía leche en la zona también, llevaba la leche al colegio en línea cuchilla todos los días, y nosotros buscábamos leche en el tambo de ella. La mamá muy generosa, nos hablaba siempre en alemán. Hacía ricas cremas y esas cosas. Margarita no tenía paciencia. Como que mimaba a los chicos. Sí. Muy amorosa. Sí, así también como otras personas, como Marta Zimmerman, Pedro Studer, que era mi padrino, es mi padrino. Pedro está todavía muy recordado en la zona. Ella nos cortaba el pelo siempre. Margarita era la que nos aplicaba las inyecciones cuando teníamos problemas. Sí, ella venía a las casas. Hacía como de enfermera. De enfermera, hacía, pero en todo el barrio, a donde se necesitaba. Ella iba, así. Así que era... Ella tenía un forá también, con ese forá llevaba a la gente también. Y el tema de las cartas, a mí me contaron que ella estuvo mucho con el tema de la correspondencia, lo que llegaba. Sí, ella buscaba en mineral y traía a la estafeta que trabajaba primero Marta Zimmerman, después Adelina Gesser, que trabajaba en la estafeta de correo.
Sí. En esa Y construcción precaria de madera de madera que tenían, sí, era con una escalera y sí. Bien de la época. Sí. Y sí, ella traía el diario, todo lo que llegaba en el barco a Mineral. Ella se encargaba de que las familias reciban quizás una carta muy esperada, alguna información, alguna noticia. Y ahí en la zona también estaba don Teófilo Berlen y doña Eufrosina Teller también cerca. Sí, a ella en realidad le decíamos la tante Efri siempre, fue para la nosotros la tante Efri, ¿viste? Sí, era muy... Y bueno, todos los vecinos, pues estaban los Lienhard, estaban los Forburger, estaban los Klickinger, que éramos todos vecinos y siempre estábamos juntos. Era una vida linda. Una vida muy linda, sí. Hasta hoy nosotros, el grupo de mi promoción, nos juntamos. Nosotros realmente le queremos agradecer muchísimo porque charlando y charlando siempre van surgiendo, muchas cosas para contar. Yo creo que la gente que nos está viendo también escuchándolas, habrá recordado mucho y nosotros eso queremos agradecer. Esa iniciativa que en su momento tuvieron los antepasados de ustedes de venir a Misiones, de venir a Ruiz de Montoya y el legado un poco que quedó. Así que muchísimas gracias. Por ahí pedirles si quieren saludar a la gente que está viendo también, porque esto queda para el recuerdo. Claro, saludar a todo Ruiz de Montoya. Nosotros pasamos una época muy hermosa con mamá y papá. Siempre nos reuníamos todos los domingos, eso quedó para siempre en nuestro recuerdo, porque ahora ya queda una sola hermana en ese lugar. A veces nos vamos, a veces la vemos, y cada hijo se fue a su lugar, hizo su vida. Sí. Tenemos 2 hermanas que están más lejos, y una que ya no está, que es Sonia, la que está, mira. Pero nos queda un recuerdo muy hermoso de todas las personas de Ruiz de Montoya. Nunca tuvimos algún problema con alguna, así que saludos a todos y son todos muy bien recordados. Yo les recuerdo siempre del trabajo también, más a las personas grandes, venían siempre a la oficina, así que un saludo grande, un abrazo a todos. A los hijos de don Shetler y a toda la familia. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y vamos a quedar acá viendo un poco algunas fotitos que seguimos charlando y agradecemos también a la gente que nos acompañó y así contando las historias un poquito de, en este caso, la familia de ustedes, la familia Marc. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Antonio Mart fue intendente entre los años 1973 hasta 1976. Luego siguió con el gobierno militar hasta julio de 1979, tiempo en el cual se fusionaron las municipalidades de Ruiz de Montoya, Capiobí y Leoni. Algunas de sus obras, la construcción nueva sobre el arroyo Tamanduá, reparación de la pasarela y puente del Tucanguá, construcción del galpón para las máquinas y una de las obras más importantes, la pasarela sobre el Cuñapirú en el Pozo Picnic. Aquí estamos en la calle Parque Provincial Península, en compañía del arquitecto Gianluca Casulli, que es el director de Obras Públicas de la Municipalidad. Esta es una obra que era muy esperada por los vecinos. El intendente la venía gestionando hace mucho tiempo se presentó el proyecto desde el inicio de la gestión. Tuvimos ahora la suerte de que haya salido. Son obras de infraestructura muy importantes para el municipio, más que nada porque están dentro del casco urbano y son calles terradas que todavía faltaba la obra de cordón cuneta, badenes y empedrado. Lo que tiene esta calle es que confluyen muchas pendientes de las calles linderas
la misma calle tiene una pendiente muy pronunciada, así que es fundamental que las aguas de lluvia escurran correctamente. Para esto es clave el cordón cuneta y los badenes, así que también estuvo pensado y planificado para que esto funcione correctamente. Las obras de empedrado, según tengo entendido, van a seguir por otras arterias. Exactamente, sí, el proyecto integra 8 tramos en total. Son todas calles que están dentro del casco urbano que siguen siendo terradas y que bueno, que con esta estaríamos cumplimentando ya con todas las obras pertinentes, digamos, y en total son 8 tramos. En este momento estamos en la etapa de nivelado de terreno y de colocación del cordón cuneta faltante. Se está haciendo un movimiento de suelo de la primera calle, que es la calle Parque Provincial Península, que era una de las calles más importantes y que tenían prioridad. Y bueno, se está avanzando con lo que es el movimiento de suelo, y luego se avanzará con cordón cuneta, badenes y para luego hacer el colocado de las piedras para el empedrado.